Jesucristo lo dijo mismo en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. A ver, Lucas, aquí lo vemos. En Lucas 16 y el versículo 19, Jesucristo nos los dijo, hermano, y le creemos, de que cuando el hombre muere y abandona el cuerpo, cuando va a su lugar, si murió creyendo en el Evangelio y recibiendo la salvación, acompañado del perdón de sus pecados, y fue lavado y fue purificado por la sangre de Jesucristo, y fue nacido de nuevo, entonces tiene vida eterna. Pero si no fue salvo, si no recibió el perdón de sus pecados, si murió en incredulidad, la paga del pecado es muerte, es eterna separación, porque nadie puede entrar a la gloria de Dios en sus pecados. Necesitamos el perdón, la salvación, la justificación, el decreto divino de que cuando recibimos el Evangelio de Jesucristo, que es todo lo que envuelve en los sufrimientos exclusivamente de la cruz del Calvario, todo el precio pagado, en donde nuestros pecados Él lo tomó. Él dijo: pónganlo a mi cuenta, sin pecado y sin contaminación, pónganlo a mi cuenta. Yo pago ese precio por dar salvación, perdón y vida eterna. Aquí, mis hermanos, el Evangelio de Jesucristo, en el versículo 9 al 14 de Lucas 4, nosotros vemos cómo en una noche tan tranquila, allá en Belén, a sus alrededores, fue interrumpida aquella noche oscura. Fue interrumpida por la presencia de un ángel y de la gloria del Señor. Aquí vienen las buenas noticias. Esas buenas noticias lo da el ángel. Y vemos claramente, mis hermanos, que aquí la gran noticia es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Fíjense cómo dice: un Salvador. Solo uno, no hay más. Solo un Salvador. Y se anuncia el nacimiento de un Salvador. Exactamente la necesidad de la humanidad. La necesidad de la humanidad. Después del anuncio del ángel, todo un grupo de ángeles apareció. Una huestes, que quiere decir millones y millones de ángeles aparecieron. Una multitud, dice, de huestes. Y eso lo vemos en el versículo 13 del capítulo 2. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían:
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí, hermanos, se proclamaba la paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Aquí vemos que están dando alabanza a nuestro Señor Jesucristo, porque ha nacido, dice, hoy en la ciudad de David un Salvador. Aquí, hermanos, la gloria angelical y a nuestro Señor Jesucristo, nacido en un pesebre y en una pequeña localidad de Belén. Imagínense dónde fue puesto la gloria de Dios, hermano. La gloria de Dios puesto en una familia de campesinos y un carpintero, en una humilde aldea de Galilea llamado Nazaret, en la casa de David, Belén, la pequeñita entre todas las familias de Judá, ahora en un pesebre. Ahí fue puesto la gloria de Dios. Los ángeles le dijeron: gloria a Dios en las alturas. En ese lugar, hermanos míos, nosotros queremos grandeza. Sí. Nosotros queremos títulos. Nosotros queremos ovaciones, queremos aplausos. Nosotros buscamos grandeza. Pero la gloria de Dios es puesta, mis hermanos, en corazones humildes, en lugares humildes. Aquí está, mis hermanos, en donde la gloria de Dios siempre es puesta, en donde es el único lugar donde puede brillar la gloria de Dios. Habemos muchos que queremos brillar nosotros y opacamos la gloria de Dios. La gloria de Dios solamente va a brillar en corazones humildes. Es por eso que la gloria le corresponde al Creador, como los ángeles le están cantando y alabando y diciendo: gloria a Dios en las alturas. Aquí, asimismo, nosotros, los humanos, como dijo Pablo, miserable de mí, en la cual soy el primer pecador. Pero por pura gracia y misericordia, en los pecadores como nosotros, que reconocemos que no somos nada, que somos polvo y ceniza, Jesucristo ni siquiera viene del polvo de la tierra como nosotros, que venimos del polvo de la tierra, que estamos contaminados a causa del pecado, que somos nosotros transitorios en esta vida, que somos como la flor del campo, que en la mañana sale y en la tarde, a causa del sol abrasador, se marchita. Eso dice la palabra de Dios, lo que somos. Dice que somos como la neblina que sale en la mañana
pero luego se desvanece. Somos frágiles nosotros ante las circunstancias de la vida. Pero gloria a Dios en las alturas, que le plació poner su gloria en miserables pecadores débiles como nosotros. Eso Pablo lo dio a conocer como vasos de barro. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro, hermanos, que nosotros tenemos, están en vasos de barro. Este tesoro es la grandeza del Evangelio de Jesucristo. Este tesoro que está en vasos de barro es la grandeza de la gloria de Dios, hecha evidente por lo que Jesucristo hizo en la cruz, y es la propia luz de Dios y la propia iluminación del conocimiento de la gloria de Dios reflejada en la faz de Jesucristo. Ese es el tesoro más grande en toda la creación. No hay tesoro más grande en toda la creación. Y ese tesoro más grande está en vasos de barro. Cuando Pablo nos considera como vasos de barro, mis hermanos, nos da a entender lo que Dios eligió para poner su luz y su gloria, pero solamente en corazones humildes, en corazones que aceptan con humildad lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios escoge siempre lo menospreciable, lo necio del mundo, lo débil, para manifestar su poder y su sabiduría. Por eso escogió Belén, la más pequeña, la casa del pan. No escogió un palacio para su hijo amado, un pesebre. Por eso escogió para manifestar las buenas noticias que ha nacido un Salvador en humildes pastores desechados por la sociedad. Por eso escogió nuestro Señor Jesucristo una campesina y un carpintero. Así es como nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el soberano de los reyes de la tierra, nace en la ciudad de David, conocido como Belén de Judea, en donde más adelante, cuando él crece en sabiduría y en gracia para con su Padre y para con los hombres, al dar inicio su ministerio, al ser presentado públicamente, al dar cumplimiento a las escrituras del Antiguo Testamento,
en donde él traía una señal que lo iba a identificar como el Mesías. Lo sabían muy bien los escribas, los fariseos, lo conocían muy bien su pueblo, pero aún así, ellos fallaron, porque ellos esperaban a alguien quien viniese como un caudillo político y militar para librarlos del imperio romano. Así es como ellos esperaban a nuestro Señor Jesucristo. Pero nunca alcanzaron a ver que Él venía humildemente para morir en una cruz, para poder redimir a los que viven cautivos bajo la potestad de las tinieblas, que vino como un cordero inocente. Es por eso que aún hasta sus discípulos estaban muy entristecidos cuando lo vieron colgado en una cruz, lleno de sangre, una masa sanguinolenta. Su rostro no tenía parecer alguno. No pudieron entender su venida. Él lo esperaban en gloria, con poder, como el que iba a restaurar el reino. Ahí mismo en el Antiguo Testamento, Isaías el profeta revela por la profecía de que el siervo sufriente tenía que pagar ese precio por nuestros pecados. Al mismo tiempo, Daniel lo presenta como el Hijo del Hombre, que viene para establecer un reino eterno, como el pacto davídico fue hecho. ¿Cómo vendrá nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos últimos? ¿Cómo vendrá? ¿Con poder y gran gloria? Sí, con poder y gran gloria. Vendrá primeramente por su iglesia y después viene con su iglesia. ¿Qué nos enseñan las Sagradas Escrituras? Existirá un arrebatamiento en donde será en un abrir y cerrar de ojos, y luego 7 años en donde será derramado el juicio divino sobre la tierra, comenzando desde capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Cómo será? Los temas escatológicos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo será? La palabra de Dios, mis hermanos, lo que estamos en este tiempo viviendo, en donde hay muchas posturas sobre si existe o no existe
un arrebatamiento. Un arrebatamiento en donde nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia. Y luego, Apocalipsis, libro profético, escatológico, ¿qué es lo que nos enseña? Para eso, hermanos míos, para entender la escatología de los últimos tiempos, yo creo que es necesario, primeramente, nacer de nuevo. Sí, es necesario nacer de nuevo. Es necesario la regeneración del espíritu muerto del hombre. Es necesario pasar por la cruz del Calvario. Es necesario mirar el sepulcro vacío. Es necesario tener el Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios tiene que ser interpretada espiritualmente, dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo no se puede equivocar en cuanto a la revelación y a la interpretación de la palabra de Dios. Pero es necesario nacer de nuevo. Es por eso que el Espíritu de Dios invita a todos los hombres que decimos predicar la palabra del Señor. Tiene que ser el tema principal y primordial, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si hablas asuntos soteriológicos de la salvación, si hablas asuntos de la neumatología, del Espíritu Santo, es necesario hablar del Evangelio de Jesucristo. Si hablamos de asuntos escatológicos de los últimos tiempos, es necesario hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Importante, hermanos míos, entender que la iglesia fue llamada de las tinieblas para predicar el Evangelio de la salvación. Y nosotros, que hemos sido sacados fuera de las tinieblas a la luz, es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si fuimos sacados de las tinieblas, es para que ahora, como miembros del cuerpo de Cristo, aprendamos a amarnos los unos a los otros, porque en esto conoceréis que son mis discípulos, que os améis unos a los otros. Si fuimos sacados de las tinieblas, es para ser enseñados dentro del cuerpo de Jesucristo a adorar a nuestro Dios y a adorarlo por lo que Él es y darle alabanzas por lo que Él ha hecho y Él hace y sigue haciendo, esos hechos portentosos. Y lo más grande es su nacimiento, su ministerio, su sacrificio en la cruz, su sepultura, su resurrección, su exaltación, su entronización, y desde allí la obra de su Espíritu Santo para predicar su Evangelio, amarnos otra vez, adorar a Él y crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Para eso nació Cristo Jesús. Para eso dejó su trono en gloria. Para prepararnos
para la eternidad. Señor, gracias. Muchas gracias te damos en esta tarde que nos has permitido una vez más abrir tu palabra. Solo te pedimos, Señor, una vez más, la salvación de los que no te conocen. Pedimos una vez más, Señor, que nos des humildad como pueblo tuyo para amarnos, para adorarte, para hacer tu obra. Señor, quita todo orgullo y toda soberbia y todo mal testimonio, Señor, que estamos dando en este mundo. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos, Señor, y bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a los enfermos, bendice a los que padecen persecución, bendice a los necesitados, bendice a los misioneros, Señor. Estos hermanos que están haciendo tu obra, invirtiendo tiempo, entregando sus vidas, apacentando a los corderos, a las ovejas. Te pedimos de tu bendición que supla sus necesidades, tanto espirituales como necesidades materiales, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Oramos y decimos amén. Gracias, muchas gracias, y que Dios me los bendiga. Y seguimos adelante con mucho gozo, con mucho amor, creciendo, tratando de obedecer la palabra del Señor, no ser contenciosos, humildes. Recuerden, dejó su trono en gloria, siendo rico se hizo pobre. Belén, pequeña, pesebre, familia, campesino, carpintero. Que Dios me lo bendiga. Gracias. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a su pueblo. Gracias. Muchas gracias.